pronto estará llena. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Y prepárese para lo que se viene en la iglesia, ¿no? Se viene el aniversario. ¿Qué más se viene? ¿Ya lo quieren el aniversario? No, bueno, el viaje del otro año. El pesebre. Vamos, se viene el pesebre, se viene en el mes de abril, el siguiente viaje. Marzo. A ver si está bien. El 7 de febrero nos vamos a la localidad de Ucacha. Nos vamos a ir a hacer una jornada evangelística desde la mañana hasta la noche. Para los que no han ido nunca, le explicamos un poquito. Nosotros vamos a la mañana, hacemos evangelismo puerta a puerta, invitamos a toda la gente de ahí, de ese lugar, ese pueblo, ciudad, porque a la tarde hacemos una campaña para niños con payasos, sorpresas, muchas cosas lindas que van a pasar. Y luego a la noche, una noche de poder, donde vamos a ministrar una palabra poderosa de Dios, de sanidad y milagros. Así que bueno, es una jornada, salimos en un colectivo que va a salir de aquí a la puerta, vamos a ir y vamos a volver. Así que muy lindo. El que no ha vivido esta experiencia puede anotarse porque es algo hermoso, va a ser todo el día para servirle al Señor. Mire, un precio que verdaderamente no... ¿Lo decimos o no lo decimos el precio? 16.000 pesos. Muchos me dicen porque estamos saliendo en las redes que no... Yo le voy a decir el precio, yo soy distinto a todo. No me gusta mucho la formalidad. 16.000 pesos va incluido desayuno, almuerzo, merienda y cena, todo completo con 16.000 pesos. No sé cuánto me dijeron que salía Villa María nomás el pasaje. 20.000 pesos de ida, nomás son 40.000 pesos. Y acá con 16.000 pesos vamos a un colectivo de 2 pisos con aire acondicionado, donde llevamos instrumentos, llevamos músicos, llevamos evangelistas, vamos todos. ¿Eh? Así que allá nos esperan, allá nuestro hermano Oscar García nos espera allí en su iglesia con las puertas abiertas. Ahí en la iglesia tenemos baño, cocina, vamos a poder estar ahí, vamos a estar muy bien. Así que bueno, vamos a prepararnos, pero tenemos que ir en oración, tenemos que orar, tenemos que ayunar. La semana previa vamos a hacer una semana de ayuno y oración. Y bueno, nos vamos a preparar todos para que salven muchas almas. Recuerdo la última vez que fuimos a Sulape, 50 almas recibieron a Cristo. Y creemos que van a ser más ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial mientras vamos poniendo el título de la palabra que vamos a compartir en esta noche, porque cuando el enemigo sospecha que alguien va a hacer algo, ahí nomás se levanta. Amén. Atentos, pruebas y luchas. Atentos. Bueno, cuando usted vea una señal que dice peligro, atentos, cuidado. Porque el enemigo se levanta contra aquellos que se acercan a Dios. El enemigo se levanta contra aquellos que quieren hacer algo para Dios, aquellos que quieren ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y el enemigo no quiere que usted predique el Evangelio, el enemigo no quiere que usted salve almas, que entregue personas a Cristo, amén. No quiere que usted ande evangelizando. Por eso se levanta, y esa es la lucha que nos habla ahí la palabra de Dios, que nos dice que no vamos a tener lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades, principados, que se van a levantar no solamente a frenar a la iglesia, sino también frenar a aquellos que se quieran poner del lado de Jesús. Pero más fuerte, dice el Señor, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Pero tenemos que estar preparados porque sabemos que el enemigo, en cordobés básico, como siempre decimos, siempre mete la cola el enemigo, ¿no? Pero tenemos que estar preparados porque cuando queremos accionar, nosotros siempre hay otra reacción del otro lado. Así que vamos a prepararnos nosotros en este tiempo y nos vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos 4. Vamos a estar leyendo del versículo 35 al 41. Vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comparación que yo traía un poco cuando Jesús viene y les dice pasemos del otro lado, había unas barcas. Es como cuando Jesús viene a nuestra vida, emprendemos todo un camino nuevo, un tiempo nuevo con Jesús. Y le damos gracias a Dios porque así es, ¿no? Porque
de tanta gente que hay en el mundo, Él nos ha escogido a nosotros y es un verdadero privilegio porque en Él tenemos la salvación. Y dice que no seremos salvos nosotros, sino toda nuestra casa. Hay que declarar, hay que tener fe, hay que ir orando por aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que vuelvan, aquellos que en algún día sirvieron, aquellos que algún día conocieron la palabra. Hay que orar para que vuelvan. Leemos esta palabra. Mira, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Será que Dios a través de esta historia nos quiere decir que a veces nosotros vamos a estar en este camino que emprendemos con Jesús? A mí me gusta decir nuestra carrera con Cristo, porque es una carrera. Y toda carrera implica un esfuerzo, implica un sacrificio, implica despojarse de cosas. Y seguimos con Cristo, pero Dios nos habla que nuestro camino no va a ser el color de rosa, que va a haber pruebas, que va a haber situaciones difíciles. El mismo Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero aquí hay otra cosa que veo que Jesús le dice ahí a los que le seguían, que no tenéis fe. Nos enseña que los momentos difíciles es cuando ahí tenemos que usar la fe. En el momento que nosotros no vemos, ahí empieza a actuar la fe. ¿Por qué es la fe? Cuando uno no tiene nada y cree. Cuando uno está pasando un momento difícil y dice, esta tormenta va a pasar. Este problema, esta situación difícil tiene que cambiar. Es así cuando usamos la fe, porque si no tenemos fe desesperamos, si no tenemos fe abandonamos, si no tenemos fe rendimos, si no tenemos fe nos apartamos. Por eso es tan importante. Estos que seguían a Jesús, que veían los milagros que Jesús hacía. ¿Cuántas veces Dios obró en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios obró en nuestro favor? Y hoy decimos, si lo hizo antes, lo puede hacer hoy, lo va a hacer. Hasta que Él venga, Dios nos va a estar protegiendo. Amén. En nuestro viaje caminamos con Cristo. Y Él guiará nuestras vidas. Yo ponía el primer punto para comenzar. Él aquí dice que llegada la noche, como esas barcas, le dijo, crucemos del otro lado. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, ya no vivimos como vivimos antes cuando estábamos lejos de Él, que nos guiábamos con nuestras propias emociones, íbamos a donde nos parecía mejor. Cuando Jesús viene a nuestra vida, tenemos que dejarnos que Él nos guíe. Esas barcas entraban en un mar, en un lago, pero tenían que ser guiadas por Jesús, y Jesús iba ahí, al lado de ellos. Y sabes que Jesús siempre está a nuestro lado, y a Jesús a veces no lo vemos, a Jesús a veces no lo sentimos. Y cuando viene el problema y cuando viene la dificultad, nos acordamos de Jesús. Una prédica que me dio el Señor hace mucho, Dios me había hablado y me decía que a veces los cristianos siempre hacemos las cosas al revés. Oramos cuando tenemos el problema, no oramos antes, no levantamos vallados, no cubrimos. Y cuando tenemos el problema y cuando tenemos el lago al cuello, ahí nos acordamos de Dios. Pero Dios siempre está como en esta historia. Estaba dormido en un cabezal ahí en la barca. ¿Cómo va a estar dormido el Señor? El Señor estaba viendo su reacción. ¿Cómo iban a reaccionar estas personas?
No es que el Señor se haya dormido porque no le importaban los que iban con Él. Dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y es más, no nos dejó solo, lo dejó el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Es que a veces las situaciones de la vida nos hacen olvidar un poquito de Jesús. A veces miramos más los problemas, las situaciones difíciles, pero si somos hijos del reino. Y las señales nos seguirán. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Somos gente que tenemos el poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O hay alguien que no crea, yo no tengo el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice la Biblia, el Espíritu Santo. Y aquel que se siente que no tiene un poco de poder, empezá a hablar con el Espíritu Santo. Empezá a amigarte con Dios. Empezá a acercarte a la cruz. Empezá a tener una relación con Él. Y vas a ver cómo va a empezar a fluir cosas nuevas en tu vida. Habrá tormentas, había puesto ya. Yo que a veces decimos, no, pensamos o tenemos una equivocada que cuando conocemos a Cristo se terminan los problemas, se terminan las situaciones difíciles. Pero van a venir desiertos o no. ¿Vamos a ser probados o no? Así como fueron probadas estas personas. La mayoría de ellos entregó su vida por Cristo después. Pero en ese momento tenían miedo porque ellos estaban en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez, ¿me entienden? Y Jesús nos va probando nuestra carrera como cristianos. Quizás antes cuando tenías un problema te olvidabas de la iglesia, te olvidabas de Dios y te volvías loco, no sabías qué hacer. Pero cuando fue pasando el tiempo empezaste a confiar, empezaste a creer. Cuando fue pasando el tiempo empezaste a pasar de una prueba a otra. Y a veces es el enemigo que viene y carga contra tu vida. A veces es Dios que permite que caigas en un desierto porque en el desierto te forja, en el desierto te forja. En el desierto moldea tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de hablar. En el desierto trabaja con tu vida. Pero los desiertos son para no permanecer ahí, sino para cruzarlos. Porque cuando cruzas el desierto vienen las promesas, viene la bendición, viene la tierra donde fluye leche y miel, amén. Amén. Muchos se acostumbraron a vivir en el desierto. Pero el desierto es como una escuela. Usted va al colegio primario, empieza el primer grado, bueno, en mi época había séptimo grado, ahora no sé. Los chicos bien tan grandes, no sé cuántas. ¿Cuál es el último grado ahora? Sexto grado. Y cuando terminamos séptimo grado íbamos grandotes porque había venido burritos y por ahí los quedaron de grado. Y llorábamos todos porque era la última vez. Llegó la hora de decir adiós. Qué triste. Pero era una etapa que teníamos que pasar. Teníamos que dejar a esos viejos compañeros que nos habían acompañado 7 años para pasar a un nuevo tiempo, a una secundaria, a otro nivel, con otros compañeros nuevos. Ya no teníamos maestros, sino teníamos profesores. Y ahí íbamos creciendo. Íbamos adquiriendo sabiduría y conocimiento. Y así son las cosas de Dios también. Yo siempre cuento que una vez, yo en primer grado me quedé. Después no me quedé más, pero en primer grado me quedé. Y yo quería ir al segundo, cuando empezó las clases quería ir con los otros, segundo grado, pero no, tenés que empezar con compañeros nuevos. Sufría. Pero después yo no me quedé más, pero no me quedé porque no era me quedé porque era, qué sé yo. Yo me acuerdo en jardín de infantes me llevaban arrastrando porque no me quedé y lloraba con mi mamá. Y me sacaba y me volvía a traer mi mamá, no me quedaba. No hice jardín de infantes. Ahora es obligatorio, pero en esa época. ¿Cuántos leyeron el librito del oso? El oso mimoso. Yo no quería saber nada con el oso. Bueno, pero era necesario aceptar esos cambios que tenían que venir en la vida. Era necesario abandonar la escuela primaria para empezar la escuela secundaria. Y así, y después
los que pueden hacer la universidad, los que pueden seguir una carrera, son etapas en la vida que uno va creciendo. Y en la vida del cristiano también. Los exámenes que te tomaban los maestros primarios, antes nos hacían aprender poesía entera. Y si usted decía algo, mala nota, si se olvidaba. Así que estamos todos los días repitiendo. Ahora no creo, pero antes, no. Y si no andaba, se quedaba, iba a rendir a diciembre, y si no, después iba a rendir a marzo, y si no, se quedó de grado. Y así son las pruebas también. A veces Dios permite, a veces hay exámenes en nuestra vida para comprobar el crecimiento, para comprobar la madurez. ¿Usted se cree que Jesús no sabía que se iba a levantar una tormenta? Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. En ese momento era hombre, pero también era Dios. Y a veces la prueba, ¿por qué Dios te olvidaste de mí? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Y ahora nos enojamos con el pastor, con el diácono, con los líderes. Nos enojamos con no quiero ver a nadie. ¿A dónde estás? Pero es porque ahí es donde tenemos que tener fe. Ahí es donde tenemos que creer que Dios está al lado nuestro, que Dios está trabajando. Ahí es donde tenemos que darle lo mejor a Dios. En la prueba, en la lucha, en el quebranto. Adorar a Dios en lo peor de nuestras circunstancias que estemos atravesando, como Pablo y Silas, que habían sido azotados con varas. No voy a predicar de nuevo, pero habían sido azotados con varas y a la medianoche, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Todo el mundo decía, esto está bien. No es tan normal. Con varas eran unas varillas. Yo no sé si prefiero que me peguen un latigazo o un barazo. Y supuestamente tenían la espalda lastimada. Pero ellos, en vez de enojarse, Dios, ¿por qué permitiste que nos pegaran? ¿Por qué? No, dice que cantaban himnos y adoraban a Dios. Y a la medianoche hubo un terremoto, un estruendo, se abrieron todas las celdas. Y Dios se manifestó. Qué gran enseñanza, ¿eh? Dios a veces espera que nosotros, cuando sufrimos, cuando estamos pasando una prueba, en vez de quejarnos, le adoremos. Y yo creo que cuando le adoramos a Dios en nuestro quebranto, Dios hace un milagro como lo hizo con Pablo y Silas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo para nuestro Padre ver que sus hijos van creciendo, ¿no? Cuando usted la primera vez que los lleva al jardín, que los lleva vestiditos, ahí está, y los quiere ver usted. Los quiere ver que entran ahí, cuando pasan de grado, cuando le entregan de cómo usted ve a sus hijos, y qué lindo que es ver. Y así nos ve el Señor también a nosotros. Dios se deleita cuando sus hijos pasan pruebas, cuando sus hijos les son fieles, cuando sus hijos les son leales, cuando sus hijos están firmes, cuando sus hijos les sirven, cuando sus hijos predican su palabra, extienden el reino. ¿Cuántas veces me sentí cansado? Cada vez me cuesta más mover la carbonara en las empanadas, pero lo tengo que seguir haciendo. Y a veces son las 11 de la noche y estoy moviendo el carbonara por la empanada, no bien. Porque les quiero dejar una iglesia a los que vengan atrás mío, al pastor que me siga a mí el día de mañana, que no tenga que estar pagando este lugar que yo te pago. Amén. Amén. Si yo aflojo, aflojamos todos y tenemos que estar firmes. Pero sé que vendrán días de gloria, sé que vendrán días de gozo, sé que vendrán días de alegría. Amén. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando. No quejarse. Amén. Es lindo servirle a Dios. Es hermoso. Tendremos que atravesar momentos difíciles, problemas, enfermedades, silencios. La carga se hará pesada, había puesto aquí, hasta el punto que a veces se hace tan pesada la carga que a veces nos rendimos. Pero en su palabra dice que no nos dará una carga mayor a la que podemos soportar. Pasaremos momentos difíciles. Vendrán esas tormentas a nuestra vida que afectarán a nosotros, a nuestra familia a veces, a nuestro ministerio. ¿Y qué tipo de tormentas vendrán? Tal vez serán problemas laborales, tal vez serán problemas económicos, tal vez en nuestro entorno familiar, en nuestros hijos que no quieren saber nada con Dios, que se apartan, que se van al mundo, en nuestra familia, tal vez sea una enfermedad.
distintos tipos de tormentas. Y que no son fáciles, que son difíciles. Y es ahí en medio de esas tormentas que muchos dan un paso al costado. Es ahí en medio de esas tormentas que muchos se rinden. Y que muchos dicen de que voy a la iglesia, tengo problemas, yo mejor no voy más. Qué error, ¿no? Y el enemigo los oye, no vayas más, no vayas más. Quédate en tu casa, no vayas más. Y yo había puesto aquí cuando nosotros nos apartamos un poquito de Dios, quedamos serviditos como en una bandeja para el enemigo. Cuando nos vamos apartando de Dios, nos vamos apartando de esa cobertura que recibimos de lo alto de nuestro Padre Celestial. Y hay muchos que dependen de nosotros. Yo siempre digo, hay hermanas que vienen solas de su familia a la iglesia. Ellos son la columna de su hogar. Dios bendice su casa por ellas que vienen a la iglesia, que se congregan, que oran, que claman por sus hijos, por sus nietos, por su familia. Y a veces digo yo, si aflojamos, se nos va a caer el techo. Por eso tantas veces la palabra dice, está firme, está firme. Porque el diablo anda al acecho. Porque el diablo trae tentación a nuestra vida, porque el diablo trae problemas y dificultades. Pero como digo, a veces no le echemos toda la culpa al diablo, porque a veces vienen los problemas también por nuestra desobediencia. Porque no hacemos lo que Dios nos manda. Porque no nos guiamos por la voluntad de Dios, sino nos guiamos emocionalmente nosotros. Y tenemos que aprender a que ese Jesús saque esas barcas que son nuestras vidas y Él nos guíe en el medio del mar. Y tenemos que tener esa fe que Él nos pide. Y eso lo he puesto aquí, hay dos caminos. Un camino es no buscar a Cristo y abandonar. Y tomar la decisión de apartarse y abandonar la lucha. Qué triste, ¿no? Yo me recuerdo, yo habré tenido unos 20, 21 años y me aparté de Cristo, pero muchos años apartado. Y como siempre digo, viví momentos muy difíciles, muy feos, pero gracias a Dios pude volver a su camino. Es una de las decisiones más fáciles que podemos hacer, apartarse, abandonarlo todo, creyendo que yéndonos para otro lado se acaba. Pero ¿sabe qué nos pasa en la desconexión? Porque Dios tiene propósito con nosotros. Dios tiene un llamado para nosotros. Nosotros, por más que los pongamos plumas, lo pintemos la cara, lo pongamos lentejuelas, no lo podemos esconder de Dios, porque no pertenecemos a este mundo. Por más que nos pecamos malos, por más que nos dejemos el pelo largo, por más que nos juntemos con los más malos, con las más malas, ahí hay un hijo de Dios. No lo podemos esconder. Miren lo que le pasó a Jonás por desobedecer, por querer escaparse de la voluntad de Dios. Lo tiraron de una barca en el mar, embravecido, lo agarró, lo tragó un pez y se ve. Y ahí tuvo que estar 3 días de que se arrepintió. Y volvió a Dios. Porque los que conocimos a Dios, lo que recibimos Cristo en nuestro corazón, lo que le entregamos a nuestra vida, hemos sido llamados y hemos sido transformados en una nueva criatura. Y ya no somos ciudadanos comunes del mundo, sino somos ciudadanos del reino. Somos peregrinos que estamos aquí cumpliendo una misión con propósito de Dios. Por eso espiritualmente acá hay 2 bandos. Los que no tienen a Dios, que son usados por el enemigo, y están los hijos de Dios. Pero con los que no conocen a Dios no tenemos que pelear, tenemos que tratar de salvarlos. Tenemos que explicarle la palabra, tenemos que acercarlos, convertirlos a Cristo, porque esa es nuestra misión como hijos de Dios. Amén. Batallamos primeramente contra nuestra carne y contra el enemigo. A nuestra carne no le gusta venir a la iglesia, le gusta comer asado, le gusta tomar, andar de parranda, eso le gusta la carne. Oh, ir a festivales, bárbaro. Y bueno, dice Pablo en su palabra, con mi mente quiero hacer una cosa, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, porque con la mente queremos todos ser buenos hijos de Dios.
Con la mente queremos ser usados por Dios, con la mente queremos orar y que la gente se sane, con la mente anhelamos nuestro corazón, pero tenemos la primera lucha, que es la lucha contra la carne, que no le gusta todo eso. La carne no se sujeta al espíritu. Y esta es nuestra batalla diaria. Y después viene el enemigo. Otra batalla más. Por eso hay que ser valiente para ser hijo de Dios. Hay que ser valiente para ser hijo de Dios. A la carne le gusta ir al baile, de parranda, de joda, por lo de básico. Pero nosotros tenemos que ser disciplinados, dice la Biblia. Tenemos que orar, leer la palabra, tenemos que ayunar, tenemos que predicar, tenemos que extender el reino de los cielos. ¿Me entienden? Por eso a veces se levantan estas tormentas en nuestra vida, que tenemos que aceptar y tenemos que luchar. El otro camino es buscar a Dios. Él siempre está. Aunque a veces parezca que no le pareció alguna vez hacer un problema, una situación difícil. Usted se ha planteado y ha dicho, ¿dónde está, Señor? O solamente a mí me pasa, como dice mi Señor. Todos hemos llegado, ¿dónde está? A veces nos sentimos solos. ¿A dónde está el pastor? ¿A dónde están los hermanos? Pero es ahí donde estamos en esos silencios de Dios que a veces no entendemos. Pero en esos silencios de Dios es cuando Él más cerca está de nosotros. Y en esos silencios de Dios hay que manejarlos y hay que tener fe. Hay que buscar de Dios. Sabemos que cuando estamos atravesando estos momentos, esta enseñanza nos deja. Jesús les dijo, ¿por qué os amedrentáis? ¿Qué no tenés fe? Nos está dando una gran enseñanza a Dios aquí. En medio de la prueba, en medio de la situación difícil, tenemos que empezar a actuar con fe. No tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros. Y a veces le decimos, si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en nuestra contra? Amén. Nos enseña que en esos momentos tenemos que tener fe, ¿no? Pero el primer versículo, el 39, Él batallará por nosotros. Mire que dice, levantándose, Jesús, el que estaba dormido, se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Sabes qué dice que Él va a pelear por nosotros? A veces estamos en el medio de la prueba, de la lucha. Buscá de Jesús, buscá de Dios, arrodillate, adorá a Dios y Jesús va a venir y va a pelear por vos. Aquí se reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Para Jesús, para Dios no hay nada imposible. En un chasquido de dedos puede hacer un milagro. Él anda en lo sobrenatural. Amén. Nos enseña que en estos momentos tenemos que tener fe, el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? De lo que hablábamos recién. Recuerde, cuando usted esté pasando un problema difícil, cuando esté pasando por un desierto, o cuando esté batallando, tenga pruebas, usted tiene que empezar a usar la fe. ¿Qué es la fe? Cuando no tiene nadie, usted tiene que empezar a declarar. Esto va a pasar, tengo un Dios grande. Yo siempre digo, las tormentas nunca duran un día entero, siempre las tormentas vienen, azotan media hora, 40 minutos, cae la piedra, cae la lluvia, pero después se va la tormenta. Nos enseña que en estos momentos tenemos que tener fe y tenemos un Dios grande en el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Esto nos enseña que tenemos un Dios grande. Tenían miedo. Mire si Dios nos va a hablar a nuestro favor. Mire si Dios nos va a hablar en su vida. A veces nos quejamos por un problemita, que hay tanta gente que tiene más problemas que nosotros. Los otros días veía un compañero mío que le agarró 2 ACV, está internado, está entubado. Y yo le decía a otro de mis compañeros, mira, a veces nosotros nos desesperamos por un problemita y hay otros que tienen en Córdoba un problemón. Pero nosotros a veces con algo pequeño parece que nos vamos a morir. Seamos agradecidos a Dios.
Pero cuando nos habla Jesús de que hay que tener fe, es esta fe, porque tenemos un Dios grande, que para Él no hay nada imposible. Un Dios que calla el viento, el mar, ordena el mar y el viento que molesta. Tenemos un Dios de lo imposible, que es ahí cuando nosotros creemos que la situación no va a cambiar, que el milagro no va a suceder. Es ahí cuando, si nosotros decimos, sí, yo creo, es ahí cuando se activa la palabra. Amén. Jesús no se encontró ahí con miedo, amedrentados, dice, pensando que esa barca se iba a hundir. Y ellos miraron más el problema que quién estaba ahí con ellos. A tal punto que después fueron a despertar, estás durmiendo y lo estamos. Vamos a Cristo cuando estemos atravesando situaciones difíciles. Vamos a Cristo y depositamos nuestra fe en Él cuando estamos pasando por problemas y situaciones que a veces nos afectan. ¿Amén? ¿Cuántas veces hemos abandonado? ¿Cuántas veces nos hemos rendido? ¿Cuántas veces el enemigo ha hecho con nosotros lo que ha querido? Pero este es el tiempo de afirmarse, ese es el tiempo de darle el lugar a Jesucristo. Porque cuando nosotros en el momento difícil lo buscamos a Él, Él se levanta, viene y hace el milagro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo ponemos de pie. Le damos gracias a Dios por la palabra. Que usted diga, no me voy a mover del lado de Jesús, aunque vengan situaciones difíciles. Y en esos momentos difíciles que venga, usted alabe a Dios y dele gloria a Dios. Porque es allí cuando el Señor va a hacer el milagro, es allí cuando Dios se va a mover. Es allí cuando usted va a poner en marcha su fe. Yo me imagino allí en los peores momentos. Recién nos ponimos, por ejemplo, Pablo y Silas que estaban allí. En los peores momentos cantaban himnos, adoraban a Dios. Tal vez el mundo, los que no conocen a Dios, se pueden reír de esto. Pero nosotros sabemos que si buscamos a Dios en nuestros peores momentos, es allí cuando se va a manifestar, es allí cuando se vienen los milagros, es allí cuando se vienen los tiempos nuevos en nuestra vida. Amén. Yo le voy a invitar que adoremos y mientras adoremos usted puede estar orando. Si usted tiene una necesidad, póngala delante de Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar. Que su oración sea sincera, que su oración sea de su corazón, porque Dios mira nuestro corazón. Y ponga esa fe adelante, active la fe. Usted ve las cosas que para usted son imposibles como posibles. A mí me gusta a veces cerrar mis ojos y ver cosas que no han pasado, pero yo las veo como si ya pasaran. Yo las veo como si ya pasaran. Eso es la fe. Eso es la fe. Creer que esas cosas que parecen imposibles se vuelvan realidad. Y es porque tenemos un Dios poderoso. A estos discípulos que acompañaban a Jesús, tal vez se les había pasado por alto. Ellos iban con el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos iban con Dios, con Jesús. Pero tal vez cometieron un error de mirar las dificultades, de mirar los problemas, de mirar el momento que ellos estaban pasando. Pero es allí cuando estamos en esos momentos donde debemos mirar a Jesús. Y cuando miramos a Jesús, cosas sobrenaturales empiezan a pasar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Cuando miramos a Jesús, es cuando escuchamos que Él está al lado nuestro. Se vienen o se vendrán tiempos tal vez difíciles, pero Dios dice, confía en mí. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él nos dará la victoria, Él peleará por nosotros, Él nos bendecirá, estaremos en el hueco de su mano, bajo la sombra de sus alas, y allí estaremos seguros, dice la palabra. Así que en este tiempo te damos gracias, Padre. Oh Santo, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, que ha venido a esta reunión. Bendigo su familia, su casa, bendigo su economía, su trabajo, su entrada, su salida.
bendigo su vida espiritual, Señor, que tú pongas sed de buscarte, ganas de entrar en un tiempo nuevo, de adoración, en un tiempo de intimidad, Señor, de buscarte. Danos la fuerza, Señor, que necesitamos. Esa fuerza que viene de lo alto sobre nuestras vidas. Esas fuerzas que no son humanas, que vienen del cielo. Oh, Señor, danos sabiduría, entendimiento, inteligencia, para movernos en tus tiempos, Señor. Cúbrenos, Señor, cúbrenos. Bendícenos, Señor. En esta hora declaramos sanidad, papá, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús por las llagas de Cristo. Declaramos libertad, Señor. Reprendemos toda obra que se levanta del enemigo en contra de las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús. Echamos fuera de cada hogar, fuera de cada vida, fuera ahora en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres para adorarte, libres para glorificar tu nombre, Señor. Llega ya en nuestras vidas, en nuestras vasijas con tu aceite, en el poderoso nombre de Jesús. Activa el fuego de nuestras antorchas. Guía nuestros pasos. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia. Te adoramos, papá, te damos la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta mañana, papá. Que esta bendición vaya con mis hermanos a sus hogares. Bendecimos sus casas, sus familias. En el poderoso nombre de Jesús. Declaramos victoria. Cantamos bandera de victoria. En la iglesia, en los hogares, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos en tu poderoso nombre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias te damos. Y todos juntos decimos amén, amén.